Si tu mente impide reconocer tu grandeza y te envuelve en constantes momentos de incertidumbre, es momento. Detente. Conéctate con tu corazón. Todos los sábados de 9 a 10, Mariana Landi y Susani Rossi te acompañarán en su programa radial Hacia la luz de tu corazón. Temas relativos a la espiritualidad, energías, herramientas de autoconocimiento y mucho más. Hacia la luz de tu corazón. Todos los sábados a las 9 de la mañana en la FM 93.5, la radio de la gente. Mariana y Susani te esperan en tu cita con el corazón. Soy Ser, con la amorosa guía de Lili Soto, docente y terapeuta holística. Con profundo amor y profesionalismo podrá guiarte a conectar con tus talentos y abrirte a la prosperidad en todos los sentidos. Disfrutarás de talleres de crecimiento personal y sesiones de psicología holística diseñadas para revitalizar tu cuerpo, mente y espíritu. Lili Soto, anímate a transformar tu vida, reconociendo que la verdadera transformación comienza dentro de cada uno de nosotros. Llámala al 2262-243055 y empezá a cambiar tu vida ya. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Este hermoso sábado 8 de marzo, año 2025, el Día Internacional de la Mujer. Así que lo primero que vamos a hacer, un abrazo enorme de corazón a cada una de las mujeres que nos están escuchando y obviamente también a los hombres, porque para que nosotros estemos, obviamente hubo una unión entre un hombre y una mujer. Así que aquí va nuestro abrazo y nuestras felicitaciones en este día, que como decimos muchas veces, bueno, estos recordatorios son muchas veces desde el aspecto comercial, y ¿por qué no, no? Eso está muy bien, porque hoy es un día para regalar flores, es un día para compartir quizás con algunas amigas que hace tiempo que no estuvimos juntas, madres, hijas, y es un muy buen momento para homenajear nuestra condición de mujer. Así que un abrazo enorme para ustedes y antes que nada podemos quizás con nuestra querida operadora Mari Rey, que presentamos aquí en nuestro querido programa, quien les habla, Susani Rossi, y también con la conducción de Mariana Landi, comenzamos este programa que se llama Hacia la luz de tu corazón y que se emite todos los sábados a las 9 de la mañana en la FM 93.5, la radio de la gente, aquí en nuestro lugar en el mundo, Necochea, y como siempre decimos, obviamente, Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. Aquí estamos juntos disfrutando este sábado 8 de marzo, año 2025, Día Internacional de la Mujer, y además también disfrutando una mañana que amaneció muy fresca y que realmente podemos decir y sentir que todo ese temor que estuvo circulando en nuestros corazones y en las mentes, fundamentalmente, más creo que en las mentes, ¿no? Cuando comienzan a aparecer estos mensajes de alerta naranja, de lo que obviamente sucedió en Bahía y si se puede repetir. Y esto también es muy importante que nosotros lo veamos con el corazón. Cuando todas estas noticias aparecen y que probablemente puedan llegar a suceder, en lugar de confiar, mejor dicho, o creer o estar convencidos que eso va a suceder, como decimos en nuestra presentación, detengámonos, conectémonos con nuestro corazón y comencemos a, definitivamente dentro de la creencia de cada uno y la fe de cada uno,
confiar desde el corazón, iluminar, orar, cubrir toda nuestra ciudad, todo nuestro país de una luz verde luminosa y decir: el absoluto equilibrio y armonía se hace presente. No le demos, por favor, nuestra energía de temor a la materialización de algo que, por supuesto, tenemos que tomar las medidas para prevenir. Eso es muy importante. Si teníamos previsto salir y podemos evitarlo, nos vamos a quedar. Y eso es muy importante, pero tratemos de que nuestra mente no gire en conexión justamente con ese supuesto desastre que se va a hacer presente. Acuérdense que evidentemente hay muchas cosas que no pasan por casualidad, que no pasan porque la naturaleza se volvió loca, hay muchas cosas que están provocadas, así que tratemos no de estar en nuestro equilibrio y sí tomar las precauciones, pero no manifestemos con la mente lo que todos esos mensajes tremebundos nos van llegando, porque esto se va a repetir estos mensajes, así que tratemos de centrarnos y conectarnos con el corazón. ¿Y quién mejor que una mujer, como decimos, para poder conectar con el corazón, para poder conectar con la alquimia que somos como seres humanos? Y en esta alquimia, obvio, no entra solamente la mujer, entra el hombre, entra todo ser vivo que vive un proceso de alquimia, y en el día de hoy justamente lo que vamos a tratar es el tema de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Pero antes de estar con este tema, antes de empezar a adentrarnos en lo que es esto, que muchas veces la alquimia se identifica con magia, se identifica con hechicería, se identifica con procedimientos de experimentos de laboratorio, como esos que vemos en las películas, o con magos y demás. Si bien hay una partecita que tiene que ver con el tema de experimentar, sí hay algo de experimentar, pero no hay nada, perdón, de magia, porque realmente nosotros no sabemos que la alquimia está dentro de nosotros y que nosotros estamos produciendo alquimia todo el tiempo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma y en todo lo que nos rodea. Así que lo que vamos a hacer, le vamos a pedir a nuestra queridísima Mari, si tiene ahí disponible el temita musical para el día de hoy, para el Día de la Mujer. Esto es para todas ustedes y obviamente para ustedes también, nuestros queridos hombres. Escuchen y compartamos este mensaje que va desde el corazón de parte de Mariana Landi, de Susana y Rosy y de este hermoso programa que se llama Hacia la Luz de tu Corazón. Cuando quieras, Mari. Fortalece. Yo quiero, puedo y me lo merezco. El amor y la paz en mi vida establezco. Soy digno de todo lo que manifiesto. La luz divina ilumina mi sendero. Las puertas se abren de par en par. Recibo bendiciones que llegan sin cesar. El poder del merecimiento en mí permanece. Todo se transforma, la magia acontece. Yo quiero, puedo y me lo merezco. El éxito me envuelve, lo agradezco. Riqueza, salud y amor infinito. Lo que sueño ya es un hecho. Porque yo quiero, puedo y me lo merezco. Yo quiero, puedo
Let's go. Bueno, este tema es para ustedes y para nosotras. Yo quiero, puedo y me lo merezco. Y bueno, esto, como decíamos, como hoy es el día en que vamos a llevar adelante este tema de la alquimia, cuando nosotros hablamos de la palabra alquimia, todo tiene obviamente un significado etimológico, es una palabra que viene del árabe. Y que significa fusión, fusión de líquidos, fusión de sustancias. Muchos dirían, bueno, ok, eso es más o menos parecido como la química, que la química en realidad está justamente llevando adelante la fusión de distintos elementos que configuran tal resultado, ¿no? Por eso decimos que cuando nosotros ingerimos un medicamento, eso produce una química dentro de nuestro organismo, produce todo un proceso de transformación que ayuda a lograr un equilibrio y que también sabemos que existen las contraindicaciones con respecto a eso que estamos tomando. ¿Por qué? Porque esa alquimia, esa transformación que se produce en el organismo, que tiene un propósito determinado, no puede impedir que ese mismo elemento esté llegando a todas las partes de nuestro organismo, a todos, absolutamente todos. Y lo que le hace bien a una parte, muchísimas veces no le hace bien a la otra. Entonces, si nosotros entramos al concepto de alquimia, la alquimia justamente es proceso de transformación. Un proceso de transformación que los primeros alquimistas, y estamos hablando de antes inclusive del año 1400, porque podemos tomar, por ejemplo, a Paracelso, este gran médico, y estoy hablando de médico, nacido en Suiza, que fue un ejemplo de un gran médico alquímico. Pero si queremos hoy homenajear a la mujer, ¿por qué no nos vamos a una gran alquimista? La primera alquimista, y podríamos decir el primer alquimista que existió, o por lo menos que se queda registro de que existió, fue María. La llamaban María la judía, María la hebrea. Y podemos encontrar datos de la existencia de María la alquimista, que era una gran científica, entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. O sea, estamos hablando de entre los años 100 y 300, en ese lapso de tiempo se encuentran escritos y se encuentran investigaciones y se encuentran resultados de las investigaciones de esta gran alquimista. La alquimista en esos momentos de la historia no eran simplemente seres médicos que se dedicaban exclusivamente a lo metabólico y a lo orgánico. Ellos decían, los alquimistas, que nosotros somos un microcosmos y que en realidad todo lo que habita en nuestro cuerpo, en nuestra alma, está absolutamente en concordancia con lo que existe en el propio cosmos. Cada planeta, cada cuerpo celeste, tiene absolutamente los mismos elementos en su composición orgánica, física y álmica que nosotros. Obviamente, los alquimistas decían que en el cuerpo no solamente existe el cuerpo físico, biológico, sino que existe un espíritu y un alma. E identificaban el físico, el alma y el espíritu con elementos minerales, con elementos químicos que se encuentran absolutamente en todas partes del universo. Ellos identificaban, por ejemplo, el alma con el elemento azufre, identificaban el espíritu con el elemento de mercurio e identificaban el cuerpo con el elemento de la sal. Fíjense, todos minerales. Y ellos decían que cuando había un desequilibrio en los componentes minerales del organismo, porque justamente había elementos que distorsionaban los aspectos físicos, los aspectos álmicos y espirituales, se comenzaba a tener lo que se dice una distorsión. No hablaban de enfermedad, hablaban de distorsión. Y de hecho, esto iba mucho más allá,
Los alquimistas no solamente tomaban los elementos biológicos y químicos de las transformaciones que tenía nuestro organismo cuando ingeríamos alimento, cuando nos emocionábamos y a lo mejor generábamos mucha más adrenalina. Ellos eran los grandes sabios holísticos que atendían el cuerpo de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos, en una totalidad. ¿Y qué les parece? No solamente incluían los elementos químicos de los minerales del cuerpo, sino los aspectos astronómicos y astrológicos, porque en esa época la astrología era considerada una ciencia. Analizaban también del consultante cuál era su signo, cuáles eran las características de ese signo, y evidentemente también sabían qué preponderancia tenían de mineral de acuerdo al signo al cual pertenecían. Los alquimistas eran los grandes sabios de la antigüedad. Y si bien uno de los sabios mucho más conocidos fue Paracelso, que también fue un médico realmente extraordinario y que de hecho muchos, pero muchos científicos y médicos lo empezaron a seguir y empezaron a consultarles, y también a través de la alquimia no se podían producir distintas transformaciones de materiales que beneficiasen no solamente a la salud, sino también a otros aspectos. Y los seguidores de Paracelso, luego, con el paso del tiempo, porque estamos hablando de Paracelso del año 1400, 1500, que fue cuando nace, comenzaron a seguir los lineamientos de estos grandes científicos. Y por supuesto luego la consecuencia de eso fue la elaboración de infinitos productos que tuvieron que ver con la pólvora, que tuvieron que ver con distintos productos que se aplicaron a la salud y a la recuperación de la salud. De hecho, se dice que hasta el propio Paracelso, y estoy hablando del año 1400, 1500, fue el creador de la solución de enfermedades como la sífilis. Estoy hablando de año 1400, 1500. En una explicación que daba, por ejemplo, Paracelso con respecto a lo que era la alquimia, él decía, la alquimia es el proceso de transformación que nosotros tenemos todo el tiempo tratando de lograr pasar de la impureza a la pureza. Por eso, los alquimistas se conocieron como los grandes transformadores de el plomo en el diamante, porque decían que toda sustancia que existe en la Tierra puede alquimizarse, transformarse en un elemento más puro, en un elemento mucho más puro. Y aunque muchos desconocieron luego los descubrimientos de Paracelso, dicen que en sus procesos de laboratorio pudo transformar el material de plomo en oro, cambiando la frecuencia vibracional del plomo, que tiene una frecuencia energética muy densa, mientras que el diamante es una piedra preciosa. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración de la frecuencia energética que la transforma en un diamante. Entonces, muchos asociaron que los aspectos espirituales, que mucho tenía que ver también con los alquimistas, de que nosotros somos seres que estamos en un continuo proceso de transformación y de ser seres humanos conectados con lo instintivo, conectados únicamente con lo pasional, conectados únicamente con la materia, podemos elevar tanto la calidad de nuestra alma y de nuestro espíritu que nos podemos transformar en seres divinos. La alquimia también se la asoció a este proceso de transformación interna que decía Paracelso, activando las virtudes de un ser humano, nosotros podemos ir purificando el alma para que pueda ese espíritu que está conectado con el alma expresarse en un ser realmente divino. Él decía, hay una parte y una partícula divina que habita dentro del hombre, del cuerpo, pero el hombre no lo sabe porque simplemente se deja llevar por lo instintivo, por el aspecto material, animal, que verdaderamente también es importante cuidar, pero no es importante que nosotros exaltemos las características de nuestra parte animal, sino exaltemos las características de nuestra condición divina. Evidentemente todo esto fue trayendo consecuencias. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo, la modernidad,
el racionalismo, que quiso evidentemente dejar de lado todos estos aspectos vinculados con lo espiritual, con lo energético, fue desautorizando a estos grandes sabios y definitivamente lo que hicieron es desestimar a la alquimia y tomarla directamente como una ciencia llamada química. La química en realidad viene de la alquimia y no es a la inversa. La química terminó al final siendo una ciencia que junto con la física quiso demostrar todo lo que existe en la Tierra, cómo se producen los procesos de congelamiento, cómo se transforma una sustancia en la otra, pero dejando de lado absolutamente todos estos aspectos realmente extraordinarios y maravillosos que la alquimia, a través de su sabiduría, comenzó a expandir, también atendiendo dentro de su actividad de médico a muchísimos seres que evidentemente, como en todo momento de la historia, tuvieron las distorsiones, ya que ellos no hablaban de enfermedades. La alquimia se basa justamente en que para poder lograr una salud dentro del aspecto físico, mental y emocional, lo que hay que hacer es purificar. Por lo tanto, ellos justamente encaminaban sus acciones a ir de lo impuro a lo puro, y en todos los aspectos, físico, mental, álmico, espiritual. Y para poder hacerlo tenían elementos de los minerales que verdaderamente lo veían como constitutivos, escuchen bien, constitutivos de nuestras fuerzas internas. Por ejemplo, ellos asociaban el oro con el sol y encontraron en nuestro cuerpo indicios de las partículas de oro que están formando parte de nuestro organismo. Encontraron, por ejemplo, la plata también dentro de nuestro organismo. Y así como la luna está significando justamente el elemento plata, lo encontraron dentro de nosotros. El mercurio también lo encontraron en nuestro organismo. Y es más, asociaron el sol, la luna y el resto de los planetas, cada uno con un elemento mineral. Y esos elementos minerales están todos en nuestro organismo. Entonces, la falencia o la falta de determinados minerales evidentemente causa un síntoma o una distorsión o una deficiencia. Entonces, la base inclusive de una mirada antroposófica es utilizar los elementos minerales, entre otros obviamente, para lograr el equilibrio de nuestro cuerpo físico. Pero, evidentemente, lo que es la antroposofía, que tomó también aspectos de la filosofía y que hay muchos conceptos muy, muy similares a la alquimia, dejó de lado la contemplación de otros aspectos que la alquimia también tuvo, que son los aportes vinculados con la astronomía, la astrología, que para el caso de los grandes alquimistas del pasado eran fundamentales para lograr un concepto holístico, un concepto total de lo que es la salud de un individuo. Pero esto no quedó ahí y vamos a seguir con este tema apasionante que se llama alquimia. Los alquimistas decían que el proceso de transformación de nuestra alma para liberarla de las impurezas a consecuencia de otras experiencias vividas en otras eras, en otros momentos, de la historia, estaba no solamente asociado a determinados minerales, sino además también a comportamientos que debían accionarse para poder ir liberando las impurezas del alma y que de hecho esas impurezas que se iban liberando también iban ayudando a liberar las impurezas del cuerpo. Y por supuesto, aquí hay un tema muy importante que seguramente más de ustedes lo han escuchado, que es esto de la búsqueda de la piedra filosofal. Y en este caso nosotros podemos hacer referencia a una película que quizás más de uno la vio, y si ustedes no lo vieron, sí lo vieron seguramente hijos o nietos, que se llama Harry Potter. Harry Potter, esta saga inglesa tan famosa, tenía todos estos elementos en toda su historia. ¿Por qué? Porque en realidad estaban representando justamente a magos
que estaban en la búsqueda de esta piedra filosofal. ¿Y qué es la piedra filosofal? La piedra filosofal en realidad sí, es una realidad. Fue buscada por los alquimistas. Dicen algunos que sí se encontró esta piedra filosofal y que algunos ya hace tiempo lo estuvieron aplicando en su propio cuerpo, en su propia mente y en su propia alma. Por ejemplo, en programas posteriores que siguen vamos a hablar, por ejemplo, de un gran alquimista que se llamó Rasputín y que seguramente también quizás ustedes escucharon la historia de Rasputín. Rasputín era un personaje que luego los desdice con el paso del tiempo, las informaciones que se van encontrando con posterioridad, pero lo desdice porque en realidad no pueden encontrar la respuesta a infinidad de experiencias que vive Rasputín cuando este hombre tan inteligente que inclusive vivió en Rusia y que también estuvo en el servicio de inteligencia, eh, era encontrado y querían casi siempre sacarlo de circulación por su gran experiencia y por su gran investigación y porque además también era sumamente astuto. Y en una oportunidad le dan veneno para tomar mezclado con otras sustancias. ¿Y qué logra él? Logra que dentro de su organismo haga la propia alquimia para neutralizar el veneno. Fíjense ustedes, algunos dicen que este hombre se fue reencarnando en otras figuras muy emblemáticas, muy importantes. Hay quienes hablan de que el propio Saint Germain en realidad es el alma pura de este personaje que existió en cuerpo y demás en Rusia, pero la piedra filosofal en realidad estaría representando a un elemento que logra la pureza absoluta de los aspectos álmicos, espirituales y del organismo. ¿Eso qué significa? Que nada de lo que le pase en este mundo de la tercera dimensión lo puede perjudicar. Es más, dicen algunos que también es la piedra que puede lograr la inmortalidad y la salud absoluta. Y esto es un tema que lo vamos a seguir hablando en próximos programas porque hay mucho interesante para que podamos compartir con respecto a lo que es la alquimia. Pero basándonos en los conceptos alquímicos de la antigüedad, la alquimia es poder lograr que lo impuro se transforme a través de un proceso que no solamente implica el aporte de sustancias minerales y distintos elementos, sino también un proceso de transformación a nivel virtudes para que podamos ir limpiando el alma. Entonces, hablando de la alquimia, nosotros entonces dijimos que hay 3 elementos fundamentales que para ellos constituían justamente lo fundamental para poder lograr el equilibrio, que son el mercurio, el azufre y la sal. El mercurio lo asocian con el espíritu, el azufre con el alma y la sal en el cuerpo físico. Acuérdense ustedes cuando se habla de la sal de la vida. Ese es un elemento muy interesante para tener en cuenta. Y vamos a un tema muy actual cuando nosotros escuchamos esto de, ok, estamos dentro de un cuerpo que tiene desequilibrios en la presión arterial, eliminemos todo producto que tiene sal. Ojo, ojo. Acuérdense que la sal puede ser obviamente una sal como la sal del Himalaya, la sal marina, ¿no? Que es una sal, digamos, más pura, que no tiene todos esos agregados del paquetito de sal que nosotros compramos normalmente en las almacenes. Pero, escuchen, la sal es un elemento constitutivo del equilibrio del organismo. Cuando nosotros exudamos, todo es salado. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender o introducirlo en estos conocimientos de estos sabios, porque realmente eran sabios, que tomaban la vida en un aspecto de totalidad, en un aspecto holístico. Hoy, por suerte, estamos entrando a todo esto del mundo holístico que contempla que nosotros somos un cuerpo, un alma y un espíritu, que en nuestra salud y en nuestro equilibrio
evidentemente necesitamos tener consideraciones no solamente de lo que pensamos, sino también de cómo vamos generando y gestionando nuestras emociones, qué es lo que comemos, pero hay aspectos que nos están quedando sin reconocer, porque toda esta sabiduría, con el paso del tiempo y la llegada del racionalismo y la llegada del materialismo, fue haciendo que quede olvidada como una labor de brujos o hechiceros y que entonces eso no tiene razón de ser. Pero eso no es así. Y hablando entonces de las mujeres, les vamos a contar a nuestra audiencia que los primeros datos de la primera mujer alquímica, que fue una médica y científica, fue María la judía, que como decíamos, existió entre los siglos I y siglo III después de Cristo. Estamos hablando del año 100, año 300 después de Cristo, que se encuentran sus escritos, que fue fundadora de la alquimia, y que los registros de todos sus estudios se encontraron en esta biblioteca de Alejandría, que como ustedes saben fue incendiada adrede, porque aquí había una información muy interesante que los grandes sabios iban colocando en esta biblioteca como una reserva de conocimiento de la sabiduría para las generaciones posteriores. Hay quienes no le interesaron que esa sabiduría llegue, pero como en algún momento, así como la mentira se descubre, esto también se está descubriendo. Ella fue la creadora del baño María. Cuando nosotros ponemos una comida en baño María, bueno, la descubridora fue ella, pero eso parecería muy nimio, parecería algo realmente muy insignificante. Bueno, ella en realidad creó pigmentos a bases de sulfuro, cobre y plomo, y también resolvió, a través de esta combinación de minerales, muchísimas enfermedades que hoy existen, tuvieron la base de la fórmula de la sanación a través de María la judía, la primera alquimista, la fundadora de la alquimia. Luego vinieron muchos otros. Por ejemplo, Alberto Magno, Hermes Trismegisto, el dios egipcio, fundador de la alquimia egipcia, y vinieron otros más, por ejemplo, como Paracelso, ¿no es cierto? Pero podemos decir también en Arabia, Javier ibn Ayyan, en el siglo VIII, analizó los 4 elementos, fuego, tierra, agua y aire. Y también nosotros tenemos que decir que la alquimia tuvo en consideración estos 4 elementos que son fundamentales y que constituyen todo cuerpo: el fuego, el agua, el aire, el fuego, el agua, el aire y la tierra, pero también un 5.º elemento, el éter. Ellos hablaban de la existencia del elemento más puro, que en realidad estaría reuniendo todas las características de equilibrio, de armonía, que es el éter. También podemos recordar una película que se llama El 5.º elemento. Entonces, ese 5.º elemento, que vendría a ser como esa piedra filosofal que puede lograr un equilibrio absoluto en mente, cuerpo y alma, hace que se produzca esta transformación en nosotros y podamos inclusive trascender la corruptibilidad de lo que significa nuestro cuerpo, que se va envejeciendo y que obviamente va a llegar un momento que uno desencarne. Bueno, eso se puede lograr a través de la alquimia, evitarlo a través de la piedra filosofal. Vamos entonces, a ver, nos quedan unos minutitos más, por supuesto, para continuar en Hacia la Luz de tu Corazón, aquí con nuestra presencia, Susana y Rosy desde la ciudad de Necochea, en la FM 93.5, la radio de la gente, y también con la participación de Mariana Landi, que habíamos comentado en el programa anterior, debido a nuevas actividades que incorporó a su vida, va a seguir acompañándonos desde su enfoque energético espiritual a través de audios, y es tiempo de poder escucharla a ella, a nuestra querida Mariana Landi, porque desde su mirada, desde su labor como terapeuta holística, ella también nos va a informar qué es lo que percibe, qué es lo que siente, qué es lo que ha experimentado con respecto a este término tan importante que es la alquimia. Cuando quieras, Mari, vamos con ella. Pero qué hermoso tema, me apasiona la alquimia.
Este tema que decidimos tratar este sábado, Susi, es hermoso. Me encanta ¿por qué? Porque la alquimia, si nosotros vamos a hablar de alquimia a grandes rasgos, lo primero que se nos ocurre es transmutar los metales en oro, ¿no? Es como una definición más burda, una definición más tosca, más básica, de transmutar los metales burdos en oro. Pero la alquimia va más allá. La alquimia es la transmutación del ser, es transmutarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos leer a Paracelso, podemos leer a Nostradamus, podemos leer a grandes alquimistas a lo largo de los siglos. Ellos hablan de la transformación del ser. También vamos a encontrar fórmulas alquímicas y está perfecto, pero pueden probar, ¿no? Hay alquimia en cada cosa de nuestra vida, hay alquimia en cada parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo es una transmutación, todo es un cambio, todo es una transformación. Entonces, hablar de alquimia es transmutarse a uno mismo, transmutar nuestro cuerpo, nuestro día a día, nuestros pensamientos. La alquimia se trabaja desde adentro, desde nuestro interior, nuestra propia transformación, que no es impuesta ni por el alrededor, ni por la sociedad, ni por la familia. La alquimia real sale de nuestro corazón, de nuestro ser. ¿Y qué necesito cambiar? Bueno, cada uno puede preguntarse a sí mismo, che, cuerpo, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? Pero para eso tenemos que saber o querer hacerlo y saber que realmente lo quiero hacer, que realmente voy a hacer los cambios necesarios para transmutarme a mí mismo, para cambiarme a mí mismo. Piensen y recuerden que también hay alquimia en cada cosa de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la comida. Cuando nosotros cocinamos, estamos haciendo alquimia en la cocina. Esa alquimia que transforma, ¿qué? Transforma alimentos. Por ejemplo, unos vegetales, unas verduras, como unas simples lechugas, tomates, cebolla y si quieren, zanahoria. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros los tenemos ahí en la cocina separados, son vegetales, son verduras. Ahora, si nosotros los preparamos y los ponemos en una ensalada y los mezclamos, ya estamos haciendo una alquimia en donde estamos transmutando y transformando esos sabores, donde se mezclan y creamos uno nuevo. Y si a eso le ponemos un aliño, que puede ser el básico, limón, aceite y sal, o vinagre, aceite y sal, y también le podemos agregar el gusto de cada uno, un poco de miel, otros le agregan mostaza, otros le agregan salsa de soja, el gusto de cada uno. Y cuando mezclamos todo eso, ¿qué tenemos? Tenemos ya otro alimento, otra comida distinta de los simples vegetales que teníamos. Y ahí ya, ¿qué hicimos? Practicamos la alquimia en la cocina. Y lo mismo con cada cosa que hacemos. Cada transmutación que el ser humano va haciendo sin darse cuenta es alquimia. Y qué mejor cuando esa alquimia está pensada desde el corazón, cuando está pensada desde nuestro ser, desde nuestro interior, cuando realmente hacemos cosas para transmutarnos a nosotros mismos. La alquimia, por sí misma, si uno quiere decir, bueno, a ver, voy a hacer esto porque total acá dice que lo tengo que hacer. Sí, les va a dar resultado, pero nada más. Les va a dar un resultado que no se va a sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque la alquimia real es la transmutación del ser. Y la transmutación del ser, si es de la boca para afuera, no sirve, porque no se sostiene en el tiempo. La gran alquimia es transmutarnos a nosotros mismos. ¿En qué? En los cambios que vamos haciendo, en escucharnos a nosotros mismos, en ver realmente qué nos dice nuestro corazón, qué nos dice nuestro ser interno, nuestro yo superior. Entonces,
Cuando vamos a hacer una alquimia, podemos empezar paso a paso. Una alquimia en nuestra transmutación, en nuestra transformación. Vamos a ir paso a paso en que viendo qué quiero, qué necesito, qué cambio quiero hacer. Y lo más importante, ¿lo voy a hacer por mí o lo voy a hacer porque me lo imponen? Cuando hacemos cosas porque nos imponen, no se sostienen en el tiempo, no duran. Sin embargo, cuando hacemos cosas por uno, recuerden, eso sí se sostiene. Entonces, vamos con pasos pequeños, sin mucha cosa, sin grandes cambios así a lo grande que los demás no lo tienen por qué ver. Es algo nuestro, es algo interno. ¿Y qué vamos a hacer? Cambiarnos. Empiezo a cambiar de pensamiento. Vamos a transmutar, a ver, cuerpo, ¿qué tengo que hacer para no estar cansado? ¿Qué tengo que hacer para estar sano? ¿Qué tengo que hacer para estar feliz todo el tiempo? O para ser más feliz. Y ahí nos escuchamos. Esa es la primera gran alquimia, escucharnos. Ese es el primer paso hacia nuestra gran transformación. La alquimia no son solo fórmulas para mezclar distintas cosas, ¿no? O distintos materiales. La alquimia va más allá, recuerden. No es solo, voy a mezclar agua con sal a ver qué se forma. O voy a mezclar agua con sal, le voy a poner mucha sal y lo voy a poner a hervir a ver cómo me quedan los cristales de sal. Va más allá de eso. Va más allá de lo físico, va más allá de lo que se ve. Recuerden, la alquimia va hacia lo que no se ve, pero se siente. Se siente con el corazón, se siente con el olfato, con el oído, con nuestra mente, con nuestro ser. Esa es la mayor alquimia. ¿Y cómo podemos hacer para dar los primeros pasos? Bueno, me pregunto, cuerpo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos hoy? Comiencen a practicar su propia alquimia y transformación, preguntándose a ustedes mismos, cuerpo, ¿hoy queremos comer esto? Y ahí la respuesta les va a llegar por sí sola. Y si no, pregunten, cuerpo, ¿qué queremos comer hoy? ¿Qué necesitas comer? Porque el cuerpo habla. Y la mayor alquimia es tener nuestro cuerpo transmutado. ¿Hacia qué? Hacia un equilibrio. Un equilibrio en el cual vamos a terminar siendo totalmente sanos, felices, alegres. Esa es la mayor alquimia que podemos hacer. Piénsenlo, no me crean, pruébenlo, vayan paso a paso. Empiecen, ¿qué me gustaría? Con el corazón y también con la mente, ¿qué nos gustaría? ¿Ser más sanos? No, ¿queremos ser sanos? Bueno, listo. Cuerpo, ¿qué necesitas para ser sano? Y ahí empiezo. Y sin darme cuenta, van a ver, o sin darse cuenta, van a ver que la transmutación propia comienza y su propia alquimia comienza a dar los primeros pasos. Y una vez que todo eso se pone en marcha, no hay vuelta atrás. La alquimia en cada uno de nosotros es el mayor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Y recuerden, no depende de nadie, depende de nosotros mismos. Baños de bosque. Este recorrido por la naturaleza para ampliar nuestros 5 sentidos y desarrollar otros muy sutiles en un proceso maravilloso de conexión con cada ser que habita el bosque. De la mano de Nancy Christensen, coach en Baños de Bosque, podrás experimentar este momento, este instante de profunda conexión. Nuestros aspectos físicos, mentales, emocionales, llegarán a una relajación y a una ampliación de nuestra capacidad de sentir de una manera realmente maravillosa. Date la oportunidad
de disfrutar de un baño de bosque de la mano de Nancy Christensen, coach en baños de bosque, comunicándote con ella al 2262-414513. Los efectos del baño de bosque continúan en nuestra mente, cuerpo y alma, beneficiándonos hasta más de 15 días después de vivido este momento. Los baños de bosque pueden realizarse en forma individual o colectiva. No es un paseo más al bosque, no es una caminata más. Es una mágica experiencia digna de ser vivida. Te lo sugiero. Baños de bosque con la guía de Nancy Christensen, teléfono de contacto 2262-414513. La familia. La familia tiene realmente aspectos bellísimos para compartir, de alegría y de amor. Y podemos recordar a nuestros abuelos, podemos recordar obviamente a nuestros padres, pero hay integrantes de la familia que no conocimos y que no supimos qué vivieron y qué experimentaron. Quizás escuchamos de parte de nuestros padres la historia de sus padres y supusimos que en cada vida, esa vida vivió como pudo y se llevó con ella en el momento de desencarnar los recuerdos, las experiencias duras, las frustraciones y las alegrías. Y que en cada ida, cada uno de los seres llevan consigo ese bagaje de experiencias, muchas veces dolorosas, que en definitiva se fueron. Y que no influyeron en los integrantes de la familia que descendieron de esos familiares. Bert Hellinger, un excelente profesional médico, descubre a través de la psiquiatría que había elementos que no terminaba de entender y de armonizar con terapias exclusivamente psicológicas. Y es él que descubre que hay una conexión de amor, de lazos de amor con nuestros ancestros. Y que esas experiencias que ellos vivieron tranquilamente se repiten muchísimas veces en los descendientes. Podemos estar viviendo bloqueos en nuestra vida con respecto a amor, prosperidad, vínculos, y creemos que todo eso depende exclusivamente de nosotros. Pero en estos lazos de amor, que muchas veces quedaron bloqueados por la vida misma, vuelven a hacerse presente en la descendencia. Por eso, las constelaciones familiares son una herramienta extraordinaria justamente para desbloquear, para liberar y sanar todos estos lazos de amor que quedaron bloqueados en este hilo interminable de generaciones que nos sucedieron. Constelaciones familiares de la mano de Nancy Christensen al 2262-414513 podrá colaborar contigo para detectar si tu obstáculo está vinculado con algún ancestro que bloqueó su conexión con el amor y que evidentemente por algún motivo surge hoy en ti sin que lo sepas. Bueno, y continuamos hacia la luz de tu corazón aquí en la FM 93.5, la radio de la gente.
Hemos compartido también nuestros auspicios de la querida Nancy Christensen, coach en Baños de Bosque y que también realiza constelaciones familiares al 2262 41 45 13, y también compartido la labor de nuestra hermosa Lili Soto, es coach facilitadora en disciplinas de coaching, que además con sus talleres y con toda la atención que ella realiza para poder desarrollar cada uno de nosotros esa potencialidad que habita en nuestro interior y que muchas veces no las conocemos y no las despertamos, y tenemos verdaderamente dentro nuestro esa posibilidad de vivir mucho mejor. Bueno, al teléfono obviamente de ella, 2262 24 30 55, son herramientas que nos van ayudando a alquimizarnos, ¿sí? Alquimizarnos. En realidad estamos con este tema que nosotros lo podemos ver en el diario vivir. Recuérdense ustedes, recuérdense cómo eran de pequeños, cómo eran luego adolescentes, cuando tenían 30 y pico, 40 años, y quienes, bueno, ya tienen unos cuantos más, como en mi caso. Recuérdense todas estas transformaciones que han tenido. Y obviamente lo físico es normal, y me van a decir, obviamente, yo era mucho más joven, más delgadita. No estamos hablando de la transformación física, estamos hablando de la transformación interna. Cómo nos hemos transformado, cómo a medida que va pasando el tiempo vamos tomando las cosas en forma diferente, cómo vamos también acomodando nuestras prioridades, cómo vamos transformándonos al punto de querer ansiar mucho más que a lo mejor algún, no sé, algo que nos active los sentidos, como quizás lo podíamos querer años anteriores. Cuando va pasando el tiempo, que vamos ansiando la paz. ¿Cómo nosotros vamos buscando esa paz? ¿Por qué? Porque todas las experiencias que vamos viviendo, en definitiva, nos van enseñando. Algunas nos dan mucho dolor, algunas nos frustran, otras nos dan alegría, pero al final, en esta transmutación química que vamos haciendo de toda nuestra alma, lo que vamos notando es que es necesario ir corriéndonos, ir desprendiéndonos de todo lo que nos hace daño. Estamos hablando de la misma base que los alquimistas, de cómo lo impuro, en definitiva, pulsa a que se limpie, a que se vaya haciendo cada vez más simple, más puro, más transparente, más luminoso. Ese es ese proceso de alquimia que nosotros verdaderamente somos grandes alquimistas en nuestra vida y no nos damos cuenta. Ese proceso que los alquimistas decían que no solamente se hace con determinados alimentos, conociéndonos a nosotros mismos. Tengan en cuenta que ellos tenían, por ejemplo, la consideración astrológica y astronómica. Ellos, como en el caso de Paracelso, que era médico, decía: únicamente un hombre virtuoso puede ser buen médico. Escuchen lo que decía. Él decía: si yo internamente no soy un ser humano con virtudes, con honorabilidad, con bondad, ¿cómo puedo ser un buen médico? Y entonces decía, la medicina tenía 4 pilares, que son la astronomía, el conocimiento del cosmos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un microcosmos. Todo lo que existe en el macrocosmos, en los planetas, en el universo, está dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra alma y dentro de nuestro espíritu. Nosotros somos una chispa divina y somos una chispa de creación. De la misma manera que nosotros, obviamente, todo ser vivo está conectado con la astronomía. A su vez, él decía, otro punto fundamental de la medicina es conocer las ciencias naturales. ¿Y qué es conocer las ciencias naturales? Justamente conocer cómo es el proceso del nacimiento de las plantas, de los árboles, cómo se observa a través del nacimiento de los animales, cuál es el comportamiento, cómo se curan. Fíjense lo natural, que lo natural es lo que está conectado con lo biológico y con la sanación y la recuperación. Y luego dice, además, otro punto importante que tiene que conocer un médico, la química. Obviamente la química, porque la química es el proceso de transformación
en el cual, si yo estoy dando un elemento X, un producto, un medicamento, yo tengo que conocer cuál es el cambio químico y todo el proceso que me hace mi organismo, que no solamente va a ir enfocado a solucionar el tema en el cual voy a consultar, sino que está actuando sobre el resto de todos los órganos míos. ¿Y cómo si yo no soy un químico y no sé qué es lo que va a actuar, es eso que le estoy dando a ese consultante en el resto del organismo? Voy a entonces a jugarme y a decir, ok, esto va por este lado y sígame con fe ciega porque esto yo se lo voy a resolver. Y cuarto, un elemento fundamental que puede parecer para muchos cliché, pero que está vinculado, como dice él, con una buena condición de médico, y es el amor. El amor, o sea, un ser virtuoso que a su vez esté actuando con la pureza alquímica de su alma y de su espíritu, está en condiciones de dedicarse al otro con amor. Estos 4 elementos, decía él, son fundamentales para poder actuar en la medicina. Y él lo aplicó, fue Paracelso. Y estamos hablando del año 1400-1500. Nos queda, ¿cuánto, Mari, de tiempo? Nos queda 2 minutos, no nos queda casi nada, pero por supuesto creo que fue un programa que tuvimos tiempo de compartir con ustedes absolutamente todo lo que queríamos compartir. Agradecemos a nuestra querida Mariana Landi, obviamente desde la ciudad de Mar del Plata. La bendecimos y auguramos para ella muchos éxitos en su nueva labor, en su nuevo comercio allí en Mar del Plata, y agradecemos sus aportes. Agradecemos a la operadora, a Mari Rey, que está operando nuestros programas los sábados a la mañana. Agradecemos al resto de los operadores, a toda la gente de la FM 93.5, agradecemos a ustedes, a cada uno de los oyentes, y agradecemos obviamente estar vivos. Así que felicidades, feliz día para la mujer, no solamente hoy, sino siempre. Y recuerden, las mujeres somos las grandes alquimistas, y no solamente aplicamos la inteligencia, sino fundamentalmente recordemos que debemos aplicar esta energía fundamental que es el amor. Nos vamos, y a lo mejor si nos vamos con un minutito de la música de hoy para ustedes, ¿ok? Y si no, ya nos despedimos, pero nos despedimos nosotros. Por favor, no se vayan porque ya está nuestro colega y amigo en ese hermosísimo programa que se llama Defendiendo Nuestras Raíces, con mucha música hermosa de nuestro país. Así que gracias y, como siempre les digo, abrazo gigante de corazón a corazón. Chau, chau.